Vamos a continuación con los colores que vamos a utilizar para pintar esta figura histórica, el Lupita II de Big Child. Tenemos en principio pintada la capa y la armadura metálica, el torso, el casco, el escudo y las protecciones de los pies. Para pintar la piel vamos a hacer lo siguiente. Las pinturas que vamos a disponer van a ser, como comentábamos, para el metálico, el oro de Citadel, el Genemas Gold de Citadel. Podéis utilizar un oro que sea claro en principio para que luego lo podamos oscurecer con las sombras. Cualquier tipo de oro que sea claro, puede ser el de Model Color o de otra marca. Yo voy a utilizar este de Citadel, que como veis queda bastante bien. Y luego utilizaremos los siguientes colores. Puede ser algunos similares que tengáis, es decir, rojo, amarillo, azul, blanco, negro, y este sí es conveniente, el humo de Vallejo, que es una tinta, una especie de pintura parecida a la tinta, satina, y viene muy bien para oscurecer, una especie de marrón oscuro. Entonces, las referencias que yo voy a utilizar serán las siguientes: rojo mate 70957 de Model Color, amarillo mate referencia 70953, azul Andrea referencia 70841, el blanco de Model Color referencia 70951, un negro mate normal, que es en el caso el de Game Color 72051, y el humo de Model Color 70939. A continuación, con estos colores vamos a pintar prácticamente toda la figura. Ya hemos pintado con el rojo, como veis, la capa, con el metálico la armadura, las capas base, y a continuación con el resto vamos a componer todos los colores que conforman la figura. Para esto vamos a practicar, a mezclar colores. En principio, en modelismo, como veis en el fondo, todos los colores que solemos utilizar vienen ya combinados para que el color específico resultante sea el correcto. Es decir, si voy a pintar un amarillo o un verde camuflaje de la Segunda Guerra Mundial sobre un soldado del Afrika Korps, etc., el modelismo me proporciona los colores adecuados, en este caso para que no tenga que mezclar, y conseguir, por ejemplo, que el uniforme de este soldado pues sea el correcto, según la referencia RAL alemana de la época. En este caso tenemos un montón de colores que ya vienen referenciados a esos colores originales en cuanto a histórico se refiere, como por ejemplo, bueno, pues aquí tenéis el uniforme alemán. El uniforme alemán sería este color, referencia 70920 de Model Color, cada marca tiene su referencia, pero ya tenemos el uniforme alemán con su color correspondiente preparado. Como nosotros vamos a partir de colores que veis aquí, vamos a explicar un poco cuáles serían las mezclas y cómo funcionan los colores para poder mezclarlos y conseguir lo que nosotros vamos a necesitar. Para la piel, que sería el siguiente paso, la explicación sería la siguiente. En principio yo suelo utilizar esta rueda de colores, como veis aquí. Esta rueda lo que nos está indicando es que los colores, en principio, los colores primarios van a ser el amarillo, el rojo y el azul. Estos colores se llaman primarios porque no salen de ninguna mezcla, sino que son colores pues digamos principales o primarios, como su nombre indica, que no pueden ser creados mezclando otros colores. En cambio, todos los demás colores sí se crean mezclando alguna combinación de estos tres: el rojo, el amarillo y el azul. A partir de la mezcla de estos colores salen los colores secundarios, es decir, mezclando las combinaciones de estos primarios, por ejemplo, azul, amarillo, sale verde, con el rojo y el amarillo saldría el naranja. Luego tenemos aquí un triángulo primario entre el azul, el rojo y el amarillo, y vemos que mezclando amarillo con rojo saldría un secundario naranja. Vemos que mezclando un azul con un rojo saldría un violeta. Si mezclamos un azul con un amarillo saldría un verde. Por lo tanto, el violeta, el naranja y el verde serían colores secundarios que se derivan de la mezcla de los primarios. Y así tendríamos también los colores terciarios, que existen entre colores primarios y secundarios. Por ejemplo, el naranja rojo
es el tono que existe entre el naranja y el rojo. Estos colores se crean mezclando dos colores adyacentes, es decir, si yo mezclo el naranja y el amarillo, me va a salir un amarillo-naranja que sería un terciario. Por lo tanto, en esta rueda tendría las mezclas que salen de los colores primarios, los secundarios, y de los secundarios, los terciarios. Además, una segunda rueda que tengo aquí en el medio me ayuda a que si yo, por ejemplo, veis que aquí tengo un azul en la segunda rueda, lo llevo hacia el naranja, automáticamente la ventanita me dice que el color resultante va a ser este. Si llevo el amarillo hacia el naranja, el color resultante aparece en la ventana. Añadiendo amarillo, aparece este color. Esta rueda me ayuda muy bien para ver, en el caso de que añada rojo, amarillo o azul a cualquiera de los colores, qué color va a salir. Por ejemplo, si añado rojo al amarillo naranja, me sale este color. Bien, esta sería una rueda de colores para conocer las mezclas. Una vez conocido esto, significa que con nuestros colores que vamos a utilizar, como vemos son primarios, rojo, amarillo y azul, vamos a conseguir todo tipo de colores que necesitemos. Por lo tanto, para el color carne mezclaremos estos tres colores, como veremos a continuación, para sacar el tono que necesitamos, y vamos a explicar también por qué vamos a utilizar ese tipo de tono. En principio, cuando pintamos una figura, cualquier tipo de figura, el planteamiento cuando estamos empezando es muy sencillo. Cogemos el color del bote, lo aplicamos, es decir, en nuestro caso el rojo para la capa, el dorado para la armadura, casco, escudo, torso, etcétera, y cogeríamos un color piel que si no lo fabricamos lo tendríamos ya preparado, como puede ser, por ejemplo, pues en este caso tenemos el color pálido, se referencia 72003 de Game Color. Bien, cogemos este color, lo aplicamos en la piel y dejaríamos la figura terminada. Eso hacemos cuando estamos empezando a pintar. Cuando llevamos más tiempo, procuramos que la figura tenga unas sombras, unas luces, gane en volumetría, en más tonos, es decir, más tipos de colores, y esto lo hacemos mezclando los colores base que hemos aplicado con otros para añadir sombras, luces y demás. Por lo tanto, de una primera fase en la que utilizamos colores sin mezclarlos con otros directamente del bote, aplicamos sobre la figura, ese sería el paso inicial de cualquier principiante. El siguiente sería añadir luces y sombras, mezclando otros colores con los colores base para añadir luces y sombras y que la figura gane un poquito más. Entonces vamos a explicar cuál sería el proceso para que nuestra figura pase de esa fase inicial con esos colores base, como veis aquí, el oro, el rojo y la carne que vamos a dar, a luces y sombras. Pero primero explicaremos cómo sacar nuestro color carne contando con los primarios que tenemos aquí, el rojo, el amarillo y el azul. Bueno, como veis, hemos agitado los botes, tenemos el amarillo, rojo y el azul y blanco. Vamos a utilizar estos 4 colores. Tenemos el folio, la servilleta de papel y nuestro vaso de agua. A continuación, mojamos el pincel en agua, escurrimos un poquito, cogemos amarillo con todo el pincel y lo sacamos fuera. Secamos en la servilleta de papel y cogemos muy poquito rojo, ya que si no se va a volver bastante naranja. Cogemos una puntita de rojo con la punta del pincel y se lo añadimos al amarillo. Vemos que se forma un naranja amarillento. A continuación añadimos blanco. Con la punta del pincel añadimos blanco, un poquito más de blanco, y a este color, naranja claro, una puntita de azul para que sea un poquito más marrón. El azul muy poco, muy poquito, para que no se quede muy azul. Y nuestro color de carne, a continuación, lo marcaremos en el folio, para que tengamos la referencia del color que vamos a utilizar. A partir de aquí podemos jugar. Una vez que hagamos esto, podemos añadir más amarillo, más rojo, más azul, más blanco, hasta buscar un tono que nos guste. Si yo ahora mismo añado más blanco, pues se va a aclarar este tono de carne. Si le añado más azul, demasiado azul tampoco,
poquito de azul se va a volver más marrón. Si le añado más amarillo, y voy probando, y luego el color que me guste lo marco en el folio, y esa va a ser mi referencia. Bien, a partir de que tengamos nuestra referencia, esa mezcla vamos a cogerla con el pincel, cogeremos la pintura, en mi caso voy a añadir un poquito más de amarillo, ya que está muy azulado, un pelín de rojo, una puntita de azul, un poquito de blanco para corregir, y marco el tono en el folio. Bien, ese va a ser mi color. Para la siguiente vez, cuando haga la mezcla, tendré la referencia y marcaré debajo el color para ver si se parece. De todas maneras, procuraremos pintar de una sola vez para no tener que repetir esto. Entonces cogemos la pintura, descargamos en la servilleta con un golpe y empezamos a pintar. Pintaremos la pierna. Por supuesto, no vamos a cubrir con la primera mano, sino que habrá que pintar 2 o 3 manos incluso. La pierna, el pie, la otra pierna y los 2 brazos. Esto es lo que haremos. Y una vez que cubramos con 2 o 3 manos, seguimos explicando cuáles serían los siguientes procesos. Bien, es muy importante, como veis, he pintado las piernas, los brazos, pero realmente como el color que hemos utilizado es una imprimación negra para resaltar los colores metalizados, por supuesto que no vamos a cubrir con la primera mano, tendremos que dar 2 o 3. Aunque os quede así como estáis viendo, que hay unas zonas que están más cubiertas que otras, no os preocupéis, tenemos que dejar secar bien, por lo menos 10 minutos, y después volver a pintar otra vez, incluso una tercera vez, hasta que cubramos correctamente. Veremos que a la tercera vez vamos cubriendo bastante bien. He pintado el cuello y también suele pasar que cuando pintamos en algunas zonas veréis que con el pincel 1 se llega muy bien, pero igual contaminamos, pues hemos manchado un poquito de la capa en alguna zona, o igual de la zona metálica, no importa, recuperaremos luego con el color oro y con el color rojo. Esto es constante, siempre estamos pintando y teniendo que recuperar alguna zona porque la hemos manchado. No os preocupéis, es normal. Y tampoco os preocupéis cuando veáis que realmente no cubre, como veis aquí. La primera mano no va a cubrir, pero no tiene que ser muy densa. Más vale que la diluyáis, que deis una mano y que no insistáis. Dejáis secar y la siguiente, una vez que seque, volvéis a dar otra mano, incluso una tercera o una cuarta hasta que cubra. Lo importante es que cubra. Y por esto no os desaniméis porque es normal. Y si contaminemos otros sitios como son correas de los pies y demás, no os preocupéis porque luego volveremos a pintar y a corregir. Es un proceso constante de pintado, corrección, etc. Por lo tanto, seguid los pasos, pintar hasta que cubráis toda la piel y luego seguimos avanzando. Bueno, una vez que tengamos pintadas toda la piel, es importante recordar también que todas las manos que demos, todas las capas que demos, conviene que estén un poquito diluidas, es decir, según vayamos cubriendo para que no nos quede muy espesa la pintura, conviene que vayamos diluyendo y demos de vez en cuando un poquito diluido y vayamos cubriendo todo. Ya hemos pintado los brazos, las piernas, el cuello, que mancharemos la capa y parte del casco, pero no importa, con nuestro pincel de punta, el número 1, introduciremos y pintaremos el cuello, las orejas, etc. Una vez hecho esto, bueno, ya vemos que tenemos imprimada toda la figura con los colores básicos. Seguiremos con los correajes, el interior del escudo y el terreno. Cuando empezamos a pintar y nos iniciamos en este hobby, directamente cogemos la pintura del bote, pintamos, sería una primera fase, entonces conviene, yo lo suelo aplicar también, cuando pintamos, que pintemos toda la figura con sus colores, es decir, si la capa va en rojo, la armadura en dorado, la piel, el terreno, o sea que lo pintemos todo con los colores básicos y luego ya daremos luces y sombras. También, si os fijáis, bueno, ya he ido mezclando el color carne, he ido pintando. Vamos a hablar un poco de los colores cuando se habla de colores cálidos o colores fríos. ¿Por qué es esto? Cuando se plantea una figura, la figura se plantea con luces y sombras, pero también con una tonalidad que pueda ser fría o caliente. Frío en principio serían los colores que están con nuestra paleta que ya conocemos. Los colores que están
tenemos aquí el verde, pues hasta el violeta, que lo tenemos aquí. Toda esta gama serían colores fríos. Y por la parte de la derecha, rojos, naranjas, amarillos, hasta aquí, hasta el verde, serían colores cálidos. Entonces lo que predomina en nuestra figura va a ser una figura con tonos fríos o tonos cálidos en función de los colores que predominen. Nosotros ya vemos que en nuestra figura predominan los rojos, incluso en la carne yo he añadido un poquito más de rojo a la mezcla. Vemos que tenemos la capa, la armadura, que luego daremos también tonalidades rojizas. Vamos a hacer una armadura y una figura con tonos cálidos. Para el terreno, que será lo siguiente que pintemos, las piedras, vamos a usar el naranja, que el naranja, como veis en la rueda que tenemos de color, pues saldría combinando el rojo y el amarillo. Tenemos un naranja que si añadimos más amarillo es más claro, si añadimos más rojo es un naranja más oscuro. Entonces hemos mezclado en nuestra paleta el amarillo y el rojo, como podéis ver aquí, amarillo y rojo, mucho amarillo y un poquito de rojo, y tenemos un naranja. Este naranja es el que utilizaremos para nuestra base de terreno, que vamos a dar para cubrir todas las piedras. Esta será nuestra base inicial. Ya veremos después cómo daremos luces y sombras. Pintaremos todas las piedras de esta manera y luego seguiremos, una vez pintado el terreno, seguiremos con los correajes de cuero. Bueno, a continuación vamos a probar varias técnicas que, bueno, los más aventajados ya conoceréis y los noveles creo que os servirá y es de utilidad. Cuando nos iniciamos en la pintura siempre tendemos a aclarar los colores usando blanco y a oscurecer usando negro. Esto consigue que la figura quede con unos tonos determinados, pero es recomendable, según vamos avanzando, añadir más colores, más información a la figura y no oscurecer solo con blanco o con negro, sino oscurecer o aclarar con los complementarios. ¿Qué son los complementarios? Pues por ejemplo, yo ahora mismo he usado para el terreno un naranja, como veis aquí. Bueno, pues este naranja, en vez de aclararlo con blanco o oscurecerlo con negro, ¿qué haría? Me voy a la paleta de color y veo que el naranja tiene al contrario el azul. Es decir, que el naranja, si le añado azul y doy una aguada a ese terreno, lo estaría oscureciendo con su complementario, pero en vez de añadirle solo negro y no incluirle información, estaría añadiendo más información. Añadiría un azul al naranja, con lo que oscurecería, pero además oscurecería añadiendo más información. Aclarar lo mismo, en vez de aclarar, por ejemplo, el azul con negro, pues le añado un poquito de amarillo y conseguiría un verde, si le añado más amarillo, un verde amarillento, con lo que lo voy a aclarar, pero con un tono verde amarillento, por lo que en vez de aclararlo con blanco y que me quede muy desaturado, muy pastel, digamos, pues le añadiría información. Teniendo en cuenta un poquito todo esto, vamos a jugar ahora con el terreno después de que habéis montado la figura, habéis pintado. Los más avanzados, bueno, no habréis tenido ningún problema, pero los que estáis comenzando ya se os habrá hecho un poquito difícil el tema de pintar las zonas internas, etcétera. Pues con el terreno vamos a disfrutar. Lo hemos pintado con naranja, como veis. A continuación también hemos usado el color, como decíamos, los colores básicos que utilizábamos era el amarillo, el azul, el rojo, un blanco, un negro y también un color que es el Smoke de Vallejo, que es este, el 70939, que es una especie de marrón muy oscuro, un poco satinado, como una especie de tinta. Bueno, eso vamos a usarlo de la siguiente manera. Una vez pintado las piedras con el color naranja que hemos usado anteriormente, ese color, el Smoke, lo tenemos aquí en la paleta. Cogemos un pincel viejo, si tenemos, ya que en nuestro número 1 conviene que lo conservemos con la punta bien, por lo tanto para el terreno usaremos un pincel viejo que tengamos. Si no, el 1 ya habréis visto que funciona muy bien, que carga pintura, pinta, pero bueno, si lo queremos conservar y tenemos más pinceles, conveniente usar un pincel viejo. Cogemos el pincel viejo, mojamos en agua y vamos con agua, para crear una aguada, digamos, a nuestra pintura de Smoke. Veis que tiene bastante agua y lo que hacemos es dar un lavado. Un lavado es cuando la pintura tiene agua, tiene bastante agua, y se mete por todos los recovecos. A continuación veis cómo se está metiendo este color oscuro por todo el interior.
Esto lo haremos por todas las piedras. Si vemos que está muy diluido, añadiremos más smoke a nuestra paleta húmeda. Como voy a hacer yo a continuación, añadiría más smoke, incluso directamente del bote. Perdón, que es negro, me he equivocado, voy a añadir un poquito de smoke. Aquí, incluso pintar en fresco, que es otra modalidad que podemos practicar, sería coger directamente la pintura de aquí, llevarla, y si queda muy oscuro, como estáis viendo, cogeríamos agua, añadiríamos directamente aquí a la mezcla y la volveríamos más diluida. Así estamos pintando con una aguada que se mete por todas las esquinas y todos los recovecos del terreno. Y así conseguiríamos oscurecer ese naranja que hemos dado inicialmente. Como veis, procurar que las burbujas no queden demasiadas, eliminarlas. Y vamos a intentar conseguir con los procesos lo que he hecho aquí al final, en la parte trasera del terreno. Ya veis que tiene otra pinta, es diferente. Vamos a ver cómo hemos conseguido esto. Entonces inicialmente damos una aguada con smoke, como estáis viendo. Si está muy denso, mojamos el pincel en agua, cogemos un poquito de agua, lo diluimos y vemos cómo la pintura se va metiendo por todas las esquinas, por todos los agujeros. Hacemos esto para ganar profundidad, para que los tonos más oscuros vayan a los huecos y luego ya veremos cómo realzamos los tonos más claros. Esto sería, digamos, un lavado, una aguada, una pintura muy diluida, que nos sirve para este caso y para todos, para que se meta por todas las hendiduras. Es una pintura más oscura. Claro, no voy a usar una pintura clara, porque una pintura clara, si la hago sobre este naranja, si añado amarillo, añado blanco y le doy una pintura más clarita, parecería que tuviera polvo en los recovecos, ¿no? Pero de esta manera lo que voy a hacer es oscurecer con una pintura más oscura, pero que no sea negra. Vamos a usar el smoke y después veremos cómo aclaramos después de este lavado. Bien, lo siguiente que haremos será oscurecer un poquito más. Cogeremos azul, el azul que tenemos, le añadiremos negro para conseguir un azul más oscuro, y con esa mezcla y una dilución también a modo de aguada, iremos dando también por las partes internas, que se vaya metiendo por todos los recovecos. Vamos añadiendo información, un azul oscuro por todos los recovecos, y seguidamente, para realzar luces, una vez hecho esto, vamos a dar pincel seco. ¿El pincel seco en qué consiste? Consiste en, tenemos nuestro naranja, al naranja le añadimos un poco de smoke, tenemos aquí, añadimos, conseguimos un marrón más clarito, un poquito de blanco, un pelín de blanco, muy poquito, tendremos un marrón más claro, y con el pincel lo que hacemos es llevarlo a la servilleta hasta que casi no pinte, vamos secando, y cuando casi no pinte vamos a nuestras piedras y vamos peinando muy suave, despacio, para realzarlas. Entonces el pincel seco lo que hace es, con un poquito más de pintura, realzar todas las aristas, que he cogido demasiado, tengo que secarlo para que no pinte, y voy realzando todas las aristas de las piedras, peinando poco a poco con el pincel, y lo que hacemos es dar luz a las partes altas, porque el pincel no se mete por los recovecos, no es una aguada, sino que la pintura casi no pinta. Hemos secado en nuestra servilleta bastante, volvemos a coger pintura, secamos y damos muy suave. Veremos que se realzan todas las aristas. Tapamos parte del trabajo que hemos hecho anteriormente, pero no importa porque luego recuperaremos otra vez. Una vez hecho esto, con el pincel seco y recuperadas las aristas, volvemos a dar una aguada y así sucesivas veces. Cogemos otra vez el smoke de Vallejo, aguada, que se meta por todas las hendiduras, de nuevo, un poco más, vamos añadiendo información, cogemos otra vez el azul oscuro, en las partes más bajas internas vamos dando aguadas y dejaremos también secar. Cogeremos con el secador y secaremos, y seguidamente continuaremos dando más aguadas y más pincel seco para realzar y dar más tonos a nuestras piedras. Este sería un poquito el proceso que vamos a seguir.
Si está muy naranja, como vemos aquí, añadimos pincel seco, smoke al naranja, un poquito de blanco, secamos y vamos con el pincel a realzar las aristas de las piedras. Está un poco satinado porque el smoke satina, pero no os preocupéis porque luego daremos un barniz mate, el laca de Vallejo, y quitaremos este satinado. Además de estos lavados, podemos añadir más información. Por ejemplo, mezclando verde con amarillo conseguimos un verde. Ese verde que tengo aquí, diluido, también lo voy a añadir en algunas zonas de las piedras, como si fuera musgo. A ver si lo podéis ver. Y vamos creando información, vamos añadiendo información, tonalidades. Verdes, rojas, naranjas. ¿Veis cuál sería el efecto? En las piedras, también en las partes altas, un poquito de verde. Pero no igual por todo el terreno. Si aquí he dado, pues en el otro lado doy un poquito, pero no por todas las piedras. Para que no sea todo el terreno igual. Y así voy creando diferentes tonalidades. Después ya aclararemos, daremos más pincel seco en las piedras, iremos trabajando una por una para dar luces y sombras y diferenciar las zonas de luz de la sombra, según las fotos que teníamos anteriormente, con el aerógrafo que hemos pintado luces y sombras, y seguiremos trabajando. Pero conseguimos volumen, así realzar las piedras. Si vemos que, por ejemplo, la parte de atrás, vemos que está más clara, he dado un poquito más de blanco a la mezcla de smoke con naranja. Y esto lo haremos progresivamente, iremos añadiendo luz y sombras. En este caso, bueno, en la parte delantera, pincel seco, bueno, se tiene que secar. Para el pincel seco, para que funcione, se tiene que secar para que no arrastremos mucho. Ya veis que vamos, bueno, poco a poco añadiendo información, colores. Se trata de realzar las piedras, de añadir información con colores, con complementarios, no solo con negro y blanco, sino añadiendo a nuestras mezclas colores complementarios para oscurecer o aclarar y añadiendo información a las piedras. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte trasera, ahí tenemos naranjas. Si queremos una tonalidad más terrosa, añadiríamos un poquito de amarillo a nuestro naranja con el marrón, que tenemos aquí. Naranja con el smoke de Vallejo. Y daremos pequeños toques, secamos un poquito, damos pequeños toques y va amarilleando un poquito. Entonces depende de lo que queramos conseguir con el terreno. Yo en principio estoy añadiendo información. Más amarillento, partiendo de naranja como decíamos, más amarillento, verde, en fin. Sobre todo vamos a conseguir volumetría, es decir, que se realcen las piedras. Un poco más de verde en algunas zonas para simular musgo y luego ya iremos trabajando un poco más piedra por piedra. Bueno, al final con un lavado azul oscuro ya veis que tenemos distintas tonalidades. Hemos procurado añadir un poquito de negro al azul oscuro para que las partes bajas estén más oscuras, como podéis ver aquí. Las partes altas, la parte frontal es un poquito más clara. Y vamos metiendo sombras en la parte trasera, vamos añadiendo información y colores, como hemos dicho, verdes, pues en las piedras para los musgos y demás. Luego realzaremos en algunas zonas ya con el pincel número 1 que tenemos aquí preparado. A modo de pincel seco, cogeremos por ejemplo el naranja con un pelín de blanco y ya de una manera muy fina y con el canto del pincel iremos dando sobre las aristas de las piedras, fijándonos en las fotos para que veamos dónde está el golpe de luz, iremos realzando un poquito las esquinas a modo de luces máximas, trabajando piedra por piedra en despacio. Este sería un poquito el trabajo. Como hasta el momento no hemos hecho más que satinar con la pintura, no hemos añadido barniz mate, una vez que tengamos el trabajo hecho, ahora mismo va a quedar un poco extraño porque tenemos el terreno bastante trabajado y la figura no, pero bueno, luego integraremos poco a poco todo. Lo que vamos a hacer a continuación es con el barniz que uso yo, bueno, yo uso este que es el ultramate de acá, echamos en nuestra paleta y mojamos el pincel, cogemos un poquito de agua, removemos el barniz mate y daremos un lavado con el pincel por todo el terreno.
Secaremos con el secador y vemos que si todavía satina en alguna zona volveremos a insistir hasta que nos quede mate. Yo lo voy a hacer y a continuación os muestro cuál sería el resultado. Esta sería un poquito la idea del terreno. Podéis añadir también hierba si queréis en algunas zonas, pues por ejemplo cortando un poquito de algún pincel viejo que tengáis, cortáis y con una gotita de Loctite ponéis encima, dejáis que se seque, retiráis el sobrante y luego con el pincel simplemente y un poquito de verde dais unas aguadas sobre esas hierbitas y lo podéis hacer. Yo en principio no tengo intención de añadir ninguna hierba, voy a dejar la piedra desnuda, pero bueno, si lo queréis hacer, lo podéis hacer también de esa manera. Si queréis hacer el terreno más terroso, por ejemplo, usaríais el naranja, el amarillo mezclado con el humo de Vallejo y luego añadiríais no tanto azul oscuro como he añadido yo, tanto negro, sino más marrones rojizos, etcétera, para conseguir una tonalidad más terrosa. Yo en principio voy a dejar el terreno así hasta que vea cómo va la figura y luego si tenemos que cambiarlo, pues lo podríamos cambiar.